Dicen que pocos actores logran crear un personaje tan poderoso que termine devorándolos por dentro. En el caso de Itatí Cantoral, esa frase se convirtió en una profecía. Su risa se transformó en eco, su mirada en sombra, y su nombre quedó unido para siempre a un personaje que el mundo jamás olvidará: Soraya Montenegro, la villana más temida y adorada de la televisión mexicana. Durante años, millones repitieron sus frases, se burlaron de su furia, convirtieron su locura en meme. Pero nadie imaginó que detrás de cada grito había una mujer que empezaba a desmoronarse. Itatí había nacido para brillar, pero el brillo se volvió una llama que la consumió. En el espejo ya no veía a la actriz, veía a Soraya observándola, riendo desde el otro lado, exigiendo seguir viva cuando las cámaras se apagaban. Esa mezcla de gloria y condena la convirtió en un mito. Dicen que, después del éxito, Itatí dejó de actuar a Soraya y comenzó a vivirla. Su vida, entre aplausos y escándalos, entre risas y lágrimas, se convirtió en una telenovela más oscura que cualquier guión. Nadie supo hasta qué punto Soraya vivió dentro de Itatí, hasta hoy. En los años 90, México vivía un momento irrepetible. Las telenovelas dominaban las noches, los actores eran dioses domésticos y cada capítulo podía detener el país entero. Era la época de las pasiones desbordadas, de las lágrimas infinitas, del amor que siempre dolía. En ese escenario, una joven actriz de apenas 20 y tantos años comenzaba a abrirse paso entre los gigantes del espectáculo. Se llamaba Itatí Cantoral, y aunque llevaba un apellido ilustre, quería ser recordada por su propio nombre. Hija del legendario compositor Roberto Cantoral, autor de canciones inmortales como El reloj o La barca, Itatí había crecido entre notas, aplausos y reflectores. Su destino parecía trazado, pero ella quería algo diferente. Mientras su padre conquistaba el alma de América con su música, Itatí soñaba con conquistar la pantalla. Quería ser intensa, provocadora, inolvidable. Y lo logró, aunque a un precio que nunca imaginó. Su gran oportunidad llegó en 1995, cuando los productores de Televisa le ofrecieron interpretar a la antagonista de María la del Barrio. En los papeles, Soraya Montenegro era una mujer arrogante, cruel, obsesionada por el amor y el poder. Un personaje exagerado incluso para los estándares del melodrama. Pero Itatí vio algo más, una herida escondida detrás de la locura, una rabia que podía transformarse en arte. Desde el primer ensayo supo que ese papel sería suyo, aunque no entendía hasta qué punto también sería su condena. El rodaje comenzó y algo cambió en ella. Itatí no solo actuaba, respiraba como Soraya, caminaba como Soraya, miraba al mundo con el desprecio altivo de Soraya. Sus compañeros decían que parecía poseída, incapaz de abandonar el personaje incluso fuera de cámaras. Durante las pausas, seguía murmurando las frases del guión, repitiendo su propia risa como si quisiera tatuarla en el aire. Los directores estaban fascinados, decían que esa intensidad era pura magia. Nadie se atrevía a decirle que quizá estaba yendo demasiado lejos. El público, mientras tanto, quedó hipnotizado. Soraya Montenegro no era solo una villana, era un fenómeno cultural. Sus ataques de celos, sus gritos teatrales, su furia desmedida representaban algo que todos reconocían: el deseo de ser amados hasta la locura. Las audiencias la odiaban, pero no podían dejar de mirarla. Las mujeres la imitaban, los hombres la temían, los niños repetían sus frases en los patios de la escuela. Y en medio de ese torbellino, Itatí comenzó a perder el equilibrio entre ficción y realidad. Un día, mientras se miraba al espejo del camerino, tuvo la sensación de que alguien más la observaba desde dentro del reflejo. Era ella, contaría años después. Soraya me miraba con sus propios ojos. El éxito fue inmediato. La escena de la maldita lisiada cruzó fronteras, doblada en decenas de idiomas, convertida primero en culto y luego en un símbolo global del exceso y la pasión.
Pero tras las rojas del público había una verdad mucho más amarga. El personaje que la había hecho inmortal también comenzaba a devorarla. Itatí solía decir en entrevistas que su mejor interpretación fue también la más peligrosa. Porque mientras todos veían a una mujer fingiendo la locura, ella sentía que algo dentro de sí realmente se estaba rompiendo. Y así nació la villana más famosa del mundo y la herida que nunca volvería a cerrar. El éxito de María la del Barrio había convertido a Itatí Cantoral en una estrella nacional. Su rostro aparecía en revistas, su nombre en los titulares, y su interpretación de Soraya Montenegro se había vuelto una referencia cultural. Pero mientras todo México hablaba de su talento, ella comenzaba a vivir una historia tan tormentosa como las que interpretaba en pantalla. La fama no solo le trajo admiración, sino también soledad. Entre las largas jornadas de grabación, el estrés y la presión por mantener viva a Soraya, Itatí empezó a buscar refugio en un amor que prometía estabilidad, aunque pronto se convertiría en su ruina. Durante el rodaje, conoció a Eduardo Santamarina, su compañero de elenco, un actor carismático que parecía entenderla como nadie. En él encontró complicidad y ternura, algo que la hacía sentir protegida del mundo exterior. En medio del caos del set, donde los gritos de «acción» y «corte» eran constantes, su relación se volvió un secreto a voces. Ambos intentaban mantener el equilibrio entre el amor y la fama, pero pronto la realidad comenzó a mezclarse con la ficción. Las escenas de celos y traición que Soraya interpretaba parecían salir del guión y colarse en su vida real. Cada beso fingido, cada mirada apasionada de Eduardo hacia otra actriz encendía en ella la misma rabia que su personaje sentía. Era como si Soraya se apoderara de mí, diría años más tarde. No podía distinguir si la que sufría era la actriz o la mujer. Una tarde, mientras grababan una de las últimas escenas del melodrama, Itatí encontró un mensaje en el teléfono de Eduardo. Era una confesión breve, fría y devastadora, una infidelidad con otra compañera del elenco. En ese instante, el mundo se le vino abajo. Sin embargo, las cámaras seguían rodando. Tenía que continuar. La escena que grabaron esa noche pasaría a la historia. Soraya Montenegro, llorando, gritando, destrozada, al borde de la locura. Nadie en el set sabía que Itatí no estaba actuando. Sus lágrimas eran reales, su temblor era auténtico, su dolor no venía del guión, sino de la vida. El director, impresionado, la aplaudió. Dijo que nunca había visto una interpretación tan visceral. Pero detrás del aplauso, Itatí solo escuchaba el eco de su propio corazón rompiéndose. Al día siguiente, la noticia del romance y la ruptura empezó a circular en los medios. La prensa sensacionalista la pintó como una mujer inestable, incapaz de separar su vida personal del personaje. Los periodistas escribían que Soraya la había poseído por completo, que la locura que interpretaba ya era parte de su ser. Y aunque ella lo negaba, sabía que había algo de verdad en aquellas palabras. La traición de Eduardo fue el principio de su caída emocional. Empezó a beber más, a llegar tarde a los rodajes, a aislarse de todos. La sonrisa que el público adoraba se convirtió en una máscara. La risa de Soraya, que una vez la hizo inmortal, comenzó a sonar dentro de su cabeza incluso cuando el set estaba vacío. Al terminar la grabación final, Itatí no celebró con el elenco ni asistió a la fiesta de clausura. Se encerró sola en su camerino, frente al espejo donde había dado vida a Soraya durante meses. Encendió una vela, se miró a los ojos y murmuró: «Te odio y te necesito». Algunos dicen que rompió el guión en pedazos, otros aseguran que guardó una copia en secreto, incapaz de dejarla ir. Fuera del estudio, la gente seguía aplaudiendo su talento, sin imaginar que detrás de los aplausos, una parte de ella ya se había quebrado para siempre. Soraya Montenegro había terminado la serie, pero dentro de Itatí recién comenzaba. Después del huracán emocional que significó María la del Barrio, Itatí Cantoral se encontró caminando sobre las ruinas de lo que había sido su vida personal.
El amor la había traicionado, la prensa la acosaba y la fama, en lugar de consolarla, la asfixiaba. Cada entrevista se convertía en una autopsia de su dolor. Todos querían saber si era verdad que estaba perdiendo la razón, si Soraya la había poseído por completo. Fue entonces cuando apareció él, un productor mayor, poderoso, de esos hombres que conocían los secretos más oscuros del medio. Su nombre pocas veces se pronunció en público, pero su influencia lo controlaba todo detrás de las cámaras. Se conocieron en una cena organizada por Televisa. Él la miró con una fascinación inmediata, no por Itatí, sino por Soraya. Decía que en su mirada había fuego, una locura que ningún otro actor podía fingir. A Itatí le halagó esa atención. Nadie la veía ya como una mujer, todos la trataban como un personaje, una caricatura de sí misma. Pero aquel hombre la miraba diferente, con una mezcla peligrosa de admiración y deseo. Y así comenzó una relación que pronto se convertiría en su nuevo abismo. Él le prometió devolverla a la gloria. «Te haré protagonista otra vez», le dijo, «pero esta vez la historia será tuya». Itatí, aún frágil y desesperada por reinventarse, aceptó su protección. Entre copas de vino y noches de hotel, comenzaron a escribir su propia telenovela secreta, una historia de poder, manipulación y dependencia emocional. Ella decía que lo amaba, pero en realidad buscaba en él un refugio, una forma de escapar de Soraya. Lo que no sabía era que él también estaba atrapado por esa sombra. Los rumores comenzaron a circular pronto. Se decía que el productor la había convertido en su musa, que estaba dispuesto a todo por ella. En los pasillos de la televisora, los compañeros murmuraban que Itatí estaba repitiendo el mismo patrón, otra relación obsesiva, otra caída anunciada. Pero nadie se atrevía a detenerla. Su historia parecía escrita por el destino, y el destino no se reescribe. Un año después, aquel hombre murió repentinamente de un infarto. La noticia conmocionó al medio, pero lo que vino después fue aún más perturbador. Entre sus pertenencias se halló una carta dirigida a Itatí. No tenía fecha ni firma, solo una frase que bastó para alimentar el mito. «Mi Soraya real, ningún hombre la dominará jamás». La carta se filtró a la prensa y en cuestión de horas los titulares explotaron. Algunos decían que era prueba de una relación prohibida, otros que era una invención de los medios para revivir el escándalo. Itatí guardó silencio. No negó ni confirmó nada. En una entrevista años después, cuando le preguntaron por la carta, solo sonrió y respondió: «A veces la gente ama más al personaje que a la persona». Esa frase se volvió icónica, una confesión velada que confirmaba lo que todos sospechaban, que su historia de amor con aquel productor había sido tan real como peligrosa. A partir de entonces, su vida profesional y personal se entrelazaron de una forma irreversible. Las ofertas de trabajo regresaron, pero cada papel parecía una versión distinta de Soraya. Villanas, mujeres rotas, amantes prohibidas, era como si el mundo solo pudiera verla a través de ese prisma. Y aunque intentaba escapar, algo dentro de ella se negaba a soltarlo. Una noche, mientras se preparaba para una nueva telenovela, alguien del equipo contó que la escuchó murmurar frente al espejo: «¿Ves? Volvimos al mismo lugar». Nadie supo si se refería a su carrera o a Soraya, pero todos comprendieron que para Itatí la línea entre ambas ya no existía. Ese romance, prohibido y maldito, no solo la marcó, la selló para siempre, como la mujer que confundió el amor con la ficción. Y desde entonces, cada vez que una cámara se encendía, era difícil saber quién aparecía frente al lente: ¿la actriz o el fantasma de Soraya Montenegro? El tiempo pasó, pero el eco de Soraya Montenegro nunca se apagó. En cada entrevista, en cada aparición pública, el público no pedía ver a Itatí Cantoral, pedía ver a Soraya. Querían escuchar el grito, la risa, la locura.
Y aunque ella intentaba escapar de esa sombra, comprendió que era inútil. Soraya era su condena, pero también su única herencia. Así que decidió hacer lo que pocos habrían tenido el valor de hacer: abrazarla. Itatí regresó a la televisión, pero ya no como la actriz perfecta que buscaba aprobación, sino como una mujer que se reía de su propio mito. Aparecía en programas de comedia, parodiando a la villana que la había convertido en leyenda. En una entrega de premios, subió al escenario, levantó la copa y gritó entre risas: «¡Maldita lisiada!». El público estalló en aplausos y carcajadas. Fue un momento glorioso y triste a la vez. La actriz celebraba a su verdugo. Pero detrás de esa sonrisa brillante se escondía una historia de cansancio, de noches sin sueño y de una tristeza que nunca terminaba de marcharse. En las grabaciones, Itatí mantenía la energía de siempre, pero al terminar las jornadas, regresaba sola a su casa, encendía una vela y escuchaba los discos de su padre. Decía que así sentía que alguien le entendía. Porque, en el fondo, lo que más le dolía no era haber sido Soraya, sino que el mundo solo la recordara por serlo. Con el paso de los años, su figura se transformó en un ícono de culto. En Internet, las nuevas generaciones descubrieron sus escenas y las convirtieron en memes, en canciones, en referencias virales. Itatí veía todo eso con una mezcla de orgullo y resignación. Sabía que Soraya había trascendido, pero a costa de su propia paz. En una entrevista en Argentina, al borde de las lágrimas, confesó: «Yo no actué a Soraya, yo fui Soraya». Esa frase recorrió América Latina como una explosión silenciosa. No era una confesión artística, era un epitafio. Significaba que la línea entre la actriz y el personaje había desaparecido para siempre. Desde entonces, la prensa comenzó a llamarla la mujer que ríe entre lágrimas, la diva que había hecho de su dolor un espectáculo. En los programas de variedades, Itatí aparecía con vestidos extravagantes, bailando, riendo a carcajadas, diciendo frases absurdas con un brillo extraño en los ojos. Algunos la tachaban de excéntrica, otros de valiente, pero nadie podía negar que había algo fascinante en esa mezcla de vulnerabilidad y descontrol. Había aprendido a convertir su inestabilidad en arte. Una noche, durante la grabación de un especial en vivo, las luces se apagaron por unos segundos. Cuando se encendieron de nuevo, la cámara la enfocó mirando directamente al público, con los ojos vidriosos y una media sonrisa que heló la sangre de todos. «Soraya sigue viva», murmuró apenas. El público pensó que era una broma, pero en esa mirada había algo más: un cansancio profundo, una aceptación serena. Era como si por fin ambas, Itatí y Soraya, se hubieran reconciliado. Desde entonces, su risa se volvió diferente, más libre, pero también más triste. No era la risa de la villana que disfrutaba del mal, sino la de una mujer que había aprendido a sobrevivir al caos de su propio mito. La gente la aplaudía sin darse cuenta de que cada carcajada era una herida abierta. Itatí Cantoral ya no temía a Soraya, la había domesticado, transformándola en parte de sí misma. Porque solo las mujeres que se atreven a mirarse al espejo roto de su pasado pueden reír entre lágrimas y seguir de pie. A medida que los años avanzaban, Itatí Cantoral intentó encontrar una paz que siempre le había sido esquiva. El brillo de la fama, las luces, los aplausos ya no tenían el mismo efecto. Detrás de las cámaras, su alma seguía inquieta, como si un eco la llamara desde el pasado. Decía que había aprendido a convivir con Soraya, pero en los días de silencio, cuando las risas del público se apagaban, esa presencia se hacía más fuerte. Era una voz interior, una sombra que le recordaba todo lo que había perdido en nombre del arte. En un momento de agotamiento absoluto, Itatí tomó una decisión radical: alejarse de la televisión. Desapareció durante semanas sin avisar a nadie. Se refugió en un pequeño convento en Puebla, un lugar apartado del ruido del mundo. No llevaba cámaras, ni maquillajes, ni vestidos brillantes. Solo un cuaderno y una vela encendida junto a su cama. Allí buscó redención,
no por sus errores, sino por las máscaras que había tenido que usar para sobrevivir. Las monjas del convento la recibieron con discreción, sin juzgarla, sin hacerle preguntas. Durante los primeros días parecía tranquila, participaba en las oraciones, ayudaba en la cocina, sonreía tímidamente. Pero a medida que pasaban las noches, algo cambió. Las monjas empezaron a escuchar ruidos extraños en su habitación, risas entrecortadas, susurros, llantos. Una de ellas aseguró haberla visto frente al espejo, hablándole a alguien que no estaba allí. Era como si discutiera con otra mujer, recordaría más tarde. Itatí, al ser interrogada, solo respondió con una frase desconcertante: «No estoy sola, ella aún vive aquí». Esa ella era Soraya Montenegro, su creación, su fantasma, su espejo roto. En el silencio del convento, la actriz entendió que no podía exorcizarla. Soraya era la encarnación de todo lo que había sentido y reprimido: la rabia, el amor, la humillación, la culpa. No era un demonio externo, sino una parte de sí misma que se negaba a morir. Después de 2 semanas, Itatí anunció que se marcharía. Antes de irse, reunió a las monjas en la capilla y encendió una última vela. Les agradeció su paciencia y dijo, con una calma inquietante: «El mal no se cura, solo se aprende a convivir con él». Luego se retiró en silencio, dejando tras de sí una habitación vacía y una sensación extraña, como si el aire hubiera cambiado de peso. Cuando regresó a la ciudad, su semblante era distinto. Ya no era la mujer herida que buscaba redención, sino alguien que había hecho las paces con su oscuridad. En entrevistas posteriores, hablaba de aquella experiencia sin dramatismo, como si hubiera ido de visita a un lugar familiar. «La gente teme a su lado oscuro», decía. «Yo lo acepté. Sin él no sería actriz». Itatí volvió a los escenarios con una nueva energía, pero también con una serenidad inquietante. Aceptaba papeles de mujeres rotas, apasionadas, intensas, pero ya no intentaba disimular la conexión entre ellas y su propia historia. Era como si hubiese comprendido que su poder residía justamente en esa mezcla de dolor y arte. El público la miraba con admiración renovada, había envejecido con elegancia, pero sobre todo con verdad. Su voz era más grave, su mirada más profunda. Muchos decían que al escucharla sentían que Soraya aún hablaba a través de ella. Y tal vez era cierto, porque hay personajes que no se olvidan y almas que nunca terminan de separarse. Itatí Cantoral no encontró la redención que buscaba. Encontró algo más real, la aceptación. Aprendió que algunas heridas no sanan, solo se transforman en cicatrices que brillan bajo la luz de los reflectores. Y en esas cicatrices, en ese equilibrio frágil entre cordura y locura, entre actor y personaje, nació la Itatí que el mundo nunca dejaría de recordar. Hoy, Itatí Cantoral camina con una calma que antes no tenía. Su risa sigue siendo fuerte, pero ya no suena como un grito de guerra, sino como un eco que aprendió a convivir con sus fantasmas. En sus ojos todavía habita el fuego de Soraya Montenegro, pero ese fuego, lejos de consumirla, la ilumina, porque al final aprendió a aceptar que no se puede borrar lo que te hizo eterna. Cuando el público la ve, aún repite con cariño sus frases legendarias. La llaman la villana más famosa del mundo, la mujer que gritó con tanta fuerza que su voz cruzó generaciones. Pero detrás de esa leyenda hay una actriz que sobrevivió a sí misma, que atravesó la locura, el amor prohibido, la traición y la culpa, y salió del otro lado con cicatrices que brillan más que cualquier trofeo. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero Itatí sabe que algunas nunca se cierran, porque hay dolores que no deben olvidarse, sino transformarse. Ella lo hizo con arte, con valentía, con una ironía que solo las mujeres que han tocado el fondo pueden comprender. Convirtió el escándalo en memoria, la tragedia en cultura, la locura en inmortalidad. Hoy, cuando sonríe frente a las cámaras, ya no interpreta a nadie. Es ella, completamente.
Itatí y Soraya, la misma mujer dividida en dos almas, reconciliadas al fin. Y mientras el mundo sigue repitiendo su nombre entre risas y nostalgia, una verdad silenciosa permanece. Soraya nunca murió. Vive en cada mirada intensa, en cada mujer que alguna vez fue llamada loca por sentir demasiado. Algunas historias nunca se cuentan, pero ahora lo sabes.